La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nika Shinok y Guamaitlán. Estos programas, como decimos siempre, están basados en las preguntas que el público presente a los estudios que en Sierra del Cielo se ofrecen todos los días miércoles y los días sábados, y que están a cargo de Daniel Gagliardo. Entonces hay todo un equipo de producción que después hace la edición y la resultante son estos programas. Además también están basados en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel Gagliardo. Él, para los que no lo conocen, es un instructor de cosmosofía, quien fundó hace más de 30 años, aquí en las sierras de Córdoba, este centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Podés encontrar todos estos libros en castellano, búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Además, el centro UXIM se puede visitar para participar de estos encuentros y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que aquí moramos. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. También puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Toda la música que vamos a estar escuchando en este podcast es original de UXIM. Bueno, presentamos el título del programa de hoy, Ley de Olvido y el trabajo del ego, encarnado y desencarnado. Así que atención a este programa porque es lo que nosotros tenemos que hacer. Somos egos encarnados y cuando desencarnemos seremos egos desencarnados, ¿no es cierto? Y siempre hay una tarea para hacer. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy leyendo el cuaderno de notas número 1, la nota número 6. Recordamos que estos cuadernos y apuntes para el camino se encuentran en la página de UXIM, uxim.org.ar, para descargarlos gratuitamente. Se pueden leer online o imprimirlos. La mayoría de los seres que habitamos este planeta desconocemos nuestro verdadero potencial. Compenetrados del juego de fuerzas propuesto por la capa psíquica planetaria, confundimos la orientación involutiva proveniente de esos núcleos retrógrados con la meta y el propósito para los cuales encarnamos. Entre encarnación y encarnación, pasamos periodos de actividad profunda. Gran parte de aquella actividad está dada en la revisión de todo lo que ensayamos en nuestra última vida en los niveles concretos de la existencia. Vemos con neutralidad, desde la óptica del alma, todos nuestros yerros y desvíos. Nos proponemos trabajar en la encarnación siguiente para revertir aquellos males e interferencias generados. Al reencarnar nuevamente no tenemos otra meta que la de ampliar nuestra capacidad de servicio y en la medida permitida por nuestro rango de conciencia, manifestar y cumplir con la porción que nos corresponda del plan evolutivo. Somos reinsertados en la contraparte material de la vida, en las coyunturas más favorables para aquello que debemos realizar. El ámbito propuesto por las leyes siempre es el más adecuado para nuestro aprendizaje, para realizar aquello tan necesario para transcurrir diligentemente las etapas de nuestro camino evolutivo. Contamos con el auxilio de las energías del alma. Ella es quien guarda el conocimiento de lo que debe ser cumplido y trascendido. Cuando el ego está nuevamente sumergido en la materia, suele no recordar casi nada de aquella profusa planificación de carácter restaurador, llevada a cabo en niveles de menor densidad. Es entonces donde afrontar con sencillez y síntesis nuestro compromiso interno
pasa a ser, en la mayoría de los casos, prácticamente insostenible. Presas de pasiones y expectativas, adjudicamos a nuestro racionamiento llano y egoísta la conducción de nuestra vida hacia un propósito material y superficial. Vamos a leer del cuaderno de notas número 5, la nota número 30, donde habla de los devas. En el primer bloque se habla mucho de los devas y no es un tema muy conocido. Ya vamos a ver, tal vez la parte de ángeles, la invocación y todo ese tipo de cosas tan extrañas que sabemos hacer los humanos, ¿no es cierto? Entonces acá Gagliardo hace un enfoque muy interesante en esta nota número 30. Comienza diciendo Gagliardo en esta nota que en las últimas semanas dice que fuimos consultados en varias oportunidades sobre los devas. También de manera involuntaria llegaron hasta nosotros conceptos y creencias que algunas personas alimentan sobre esta cuestión. Es conocida la tendencia e inadecuada necesidad que un gran porcentaje de individuos tiene de manipular elementos sutiles. Una gran ambición pseudoespiritual es lo que motiva la mayoría de estas actitudes. Posición que también puede ser encontrada como un patrón de conducta en ciertos grupos de tendencia esotérica. La mayoría de las supuestas experiencias de invocación y contactamiento, tanto de devas como de ángeles, forman parte de un juego de fuerzas auspiciado por la capa psíquica planetaria. La ambición por dirigir estos contactos hace que estos individuos inmaduros no tengan claridad sobre qué fuente se torna contestataria de aquella demanda. De este modo, una grande y valiosa energía es desviada hacia fines oscuros. Así que atención, si nos gusta invocar, si nos gusta convocar este tipo de energías, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo magia. Y una magia bastante pesada. Ya vamos a ver el tratamiento, cómo sigue la lectura y el tratamiento de Daniel en el primer bloque. Entonces volvemos a leer el título del tema central, Ley de Olvido, que el hermano recién leyó, ¿no es cierto?, parte sobre este trabajo, y el trabajo del ego, encarnado y desencarnado. Y el primer bloque titulamos Devas, herramientas jerárquicas, ego desencarnado y ley de olvido. Preguntan, ¿qué son los devas y qué tarea realizan en los centros intraterrenos? También preguntan, ¿un ego desencarnado puede recordar su trayectoria evolutiva? Y por último, preguntan sobre qué opera entonces la ley de olvido. Escuchamos a Gagliardo. Trabajan. Gracias a que el reino débico no está bajo libre albedrío, bajo ley de karma, todo es trabajo para ellos. No hay trabajo bueno, malo, trabajo desagradable. Mirá, me tocó con los de la tierra, no sabés lo que son. No, eso no existe. El reino débico trabaja en armonía, con precisión absoluta, con fluidez, en una actualización continua del mandato cósmico que los tiene como herramientas. Son parte de las herramientas, porque la transición es la construcción de un vínculo y el rescate también es la construcción de un vínculo. Y los devas están continuamente interactuando en la formación de lo que sea. Una corriente de energía que circula con un fin determinado, más allá de lo que vibratoria, energéticamente o magnéticamente esté presente en ella, los devas están construyendo esa realidad. Porque por más que para nosotros hablar de energía, de vibración, de magnetismo sea algo subjetivo, para los devas es tan concreto como una pared. Ellos construyen todas esas condiciones. Absolutamente, los devas en ese sentido, como corresponde ser entendidos, son herramientas jerárquicas, son jerarquías
que del mismo modo que todas las jerarquías están reguladas y se manifiestan escalonadamente, que es el patrón jerárquico. La ley jerárquica se expresa también en los devas. Entonces los devas son herramientas de precisión, herramientas absolutas de precisión. Absoluta quiere decir que tenemos garantía de que nunca los devas van a ejecutar de un modo irregular su tarea. Tenemos garantizado, bajo ley de karma, hacer cualquier desastre, porque los devas van a garantizar que el desastre pueda ser hecho, como van a garantizar que pueda ser trabajado en sentido contrario a aquello que fue un error. Quiere decir, son perfectos en su accionar. No están bajo ley de karma. No todos. No todos. No todos. Lo que sí hay en los centros son jerarquías débicas dentro de los distintos escalafones de un centro. En ERCS, por ejemplo, transitoriamente, Taikuma es un gran deva. La regente de ERCS, el regente de ERCS, la conciencia jerárquica de ERCS, es un gran deva. Lo que no debe entenderse que es un individuo, es una gran entidad débica que dentro de su estructura múltiple tiene conciencias de distinto tipo de líneas evolutivas, porque hay mónadas que no son débicas operando en Taikuma, y entidades monádicas que no son débicas, como hay entidades monádicas débicas, pero el aura mayor jerárquica de Taikuma es débica, aunque en el contexto, constitutivamente, hay una multiplicidad de líneas evolutivas. Por eso tiene la capacidad de acción que tiene Taikuma como cabeza de ERCS. Porque el material constitutivo, evolutivo, vibratorio, energético, es impresionante. El caudal magnético que maneja es impresionante. Nosotros nunca vamos a entender, bajo ley de karma, lo que es una conciencia intraterrena, una entidad intraterrena en su potencial, en su alcance. Sí, los devas están presentes en todo. Puede ser que transitoriamente en una etapa, una entidad como es un centro intraterreno, o intraoceánico, o intraígneo, intraaéreo, por algún motivo no cuente entre los primeros escaños jerárquicos, no cuente con una entidad débica. Puede ocurrir, porque todo ocurre bajo ley de necesidad. Puede ser que en ese centro, por algún motivo y transitoriamente, en la constitución máxima jerárquica no haya un gran deva. Lo que no quiere decir que no haya devas en la constitución, porque a medida que vamos encontrando los focos de conciencia cósmica más expandidos, quiere decir núcleos más expandidos, superiores, más evolucionados, la multiplicidad en acople y en complementariedad de las distintas líneas evolutivas está presente. Cuanto más arriba encontramos las cosas, la multiplicidad que las constituye es mayor. Por eso, en los universos más primitivos, por ejemplo, volvemos al caso de que hay un solo código genético, y así todos nos matamos, pues no nos podemos reconocer como seres complementarios en un camino evolutivo. No. El ego no es el campo destinado a eso, pero sí puede recibir informaciones de su trayectoria evolutiva. Entonces, el ego, por más que esté desencarnado, quiere decir que esté descongestionado en relación a las fuerzas psicofísicas que lo ponen tanto a prueba cuando está en la materia, no tiene un acceso ilimitado a su trayectoria evolutiva. Primero porque el ego tiene una trayectoria evolutiva ínfima en relación a la conciencia monádica, porque el ego nace como tal a partir del alma individualizada, es decir, cuando la mónada ingresa al reino humano. Entonces, el reino humano es algo para las mónadas, aquí para los egos. El reino humano es una cosa muy inmediata en términos evolutivos, porque antes del reino humano estuvo la mónada en el reino animal, en el vegetal, en el mineral. Entonces, el ego es algo de la última etapa, del ingreso de la conciencia al reino humano. Entonces, para el ego, acceder a informaciones de cierto tipo no es un beneficio. Al contrario, al ego se le dosifica mucho cuando está en la materia informaciones internas, informaciones del pasado evolutivo, pero cuando está fuera de la materia, quiere decir, cuando ingresa suficientemente al campo del alma, al ego también se le regulan las informaciones. Porque no tiene sentido, cuando al ego lo que hay que llevarlo es a entender y asumir el eterno presente, no tiene sentido darle un acceso ilimitado al pasado, porque se le arma una ensalada rusa en términos genuinos. Entonces, de modo general, el ego está muy restringido, más libre que cuando está en la materia.
pero más libre ¿para qué? Para interactuar con el alma, con las leyes anímicas. No recibir ilimitadamente esto de meterse por una fisura en el pasado. Cuando encarna, no tiene acceso a la información de las encarnaciones anteriores o a la inmediata anterior. Pero después, el ego, cuando está libre de la congestión, de la toxicidad psicofísica, tridimensional, kármica, por decirlo así, el ego entra en un proceso de asimilación, de entrenamiento vibratorio con el alma. No tiene tiempo de estar yendo hacia ese contexto, porque el ego necesita fundamentalmente mecanismos propios de la encarnación, cada vez que encarna, para poder asociar ideas, sentimientos y pensamientos, porque el ego desencarnado no tiene ni cuerpo mental ni cuerpo emocional. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros pensamos que el ego pensaría y sentiría estando desencarnado es una fantasía nuestra, porque no tiene con qué pensar ni con qué sentir. El ego mantiene una relación vibratoria con el alma, está libre de la toxicidad de tener pensamientos y sentimientos con los cuales trabajar purificatoriamente. Entonces, ¿qué va a recordar? No tiene mente, ni cerebro, no tiene con qué sentir, no tiene cuerpo emocional. Por eso se dice que el ego queda muy descongestionado, porque no carga con esos lastres que son precisamente la personalidad, todos los componentes. No tiene cuerpo para manejarse con acciones, no tiene centro emocional para experimentar sentimientos, ni cuerpo mental para pensar. Entonces, en esa situación, ¿qué es el ego? Es una síntesis muy interesante que sin disolverse todavía representa una expresión suficientemente pura del alma a través de la extensión que llamamos ego. Y como no tiene el peso de la personalidad, el alma puede trabajar en un idioma que el ego, sin la personalidad, comprende perfectamente, que son vibraciones, energías. Continuamos leyendo el cuaderno de notas número 5, la nota número 30, donde habla de los devas, que recién se habló en la primera parte de este audio, ¿no es cierto? Acá tenemos ahora una ampliación. Los devas trabajan sobre campos vibratorios. Su actividad y rango de acción en la esfera cósmica de la existencia son muy amplios. Por no estar sumidos bajo aspectos de la ley de karma material, como el libre albedrío, no se involucran con aspectos propios de conciencias regidas por esa experiencia. No disponen de una mente concreta, como el ser humano en algunas etapas de su evolución. De este modo, ellos, al igual que las conciencias angélicas, evolucionan por el cumplimiento de aquello que se les revela dentro de un plan determinado. Dentro de este contexto, un deva puede tener asignada como tarea la vinculación profunda con un ser humano. Dicha vinculación no puede ser digitada por nosotros y solo acontece en los niveles más profundos de nuestra existencia. Experiencias como estas, dadas en el nivel del alma o de la propia mónada, no son registradas conscientemente por el individuo. En los planos externos puede reflejarse como una ampliación de conciencia o transmutación del material constitutivo de los trajes. Qué bella tarea, hermano, ¿es cierto? Es algo impensado para nosotros. Si no recibimos esta información de este nuevo conocimiento, ¿no? Para el cual la humanidad o parte de la humanidad está preparado para recibir, estábamos ciegos, porque a veces sabíamos de personas que invocaban, que buscaban esto, aquello, para pedir, para trabajar, nada que ver. El trabajo precioso de construcción y destrucción. Entonces construyen, a veces, como decía Gagliardo en la primera parte, todo lo mal que nosotros somos capaces de hacer. Ellos no tienen problema, para ellos no está mal. Ellos hacen. Tienen esa información de hacer, hacen. Tienen esa información de hacer. Porque lo que hacen es construir una experiencia evolutiva. Lo que para nosotros es algo malo, juzgándolo desde la personalidad,
para la vida interna es una experiencia evolutiva. Entonces los devas, como no pueden hacer otra cosa que responder, hacen lo que tienen que hacer. Cuando uno piensa negativamente, hay un deva que está haciendo que esa forma de pensamiento se transforme en lo que es. Ellos no están bajo la ley de karma, y lo que el ser también está haciendo negativo, digamos, para el ser en una instancia no es negativo. Después se da cuenta, cuando ya hubo una transformación del ser y una construcción por parte del deva, de los devas, y un impulso del alma, porque el ego por sí solo, ¿qué va a hacer? El alma es la que siempre va impulsando, y el alma, bueno, recibe de las leyes planetarias y a su vez de la mónada, ¿no es cierto? Es todo un trabajo bellísimo. Ingeniería cósmica. Y que nosotros pateamos y tiramos a la basura, aún teniendo conciencia de ello. Interesante, ¿no? Bueno, como para recapitular, si todavía estamos en esas situaciones, Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos con la lectura del cuaderno de notas número 1, nota número 6. ¿Cómo sería entonces posible cumplir con nuestra meta evolutiva borrada por nuestra identificación con los juegos de fuerza que se desenvuelven en estos niveles compactos? El alma custodia la esencia de aquello que deberemos cumplir. Su tarea no es otra que sustraernos del influjo de los campos materiales, y en reconocimiento de su existencia y actividad, abocarnos a manifestar aquel oculto propósito. En la vertiente del silencio nos acerca la energía de núcleos aún más profundos que su propia existencia. Su irradiación, cuando nos tornamos receptivos, armoniza el ámbito donde interactuamos. En la medida que nuestros esfuerzos se centran en conocerla, la claridad sobre nuestra meta deja de ser una quimera. Por ser un espejo, el más cercano a los niveles materiales, aspirar a encontrar su reflejo nos inserta en una dinámica de instrucción de carácter transformador. Vamos a ir pasando al segundo bloque. Recordar encarnado que es vida interna.
Preguntan en este estudio, ¿la ley de olvido opera sobre la planificación interna? Y Daniel continúa hablando sobre el ego. Escuchamos a Daniel. La ley anímica, que es una extensión de la ley planetaria, la ley anímica le ofrece al alma poder liberar un apéndice reencarnante, un flujo reencarnante que es lo que nosotros llamamos ego. Ese flujo reencarnante es el que se va a volcar a la materia. Por eso muchas veces comentamos aquí que el alma no le ofrece una idea, un pensamiento al ego como planificación para ejecutar en la materia, porque no hay nada para decir en términos de pensamiento, sentimiento y acción. ¿Qué hace el alma? Lo que hace en relación al ego es imprimir patrones vibratorios y energéticos, imprimir flujos magnéticos que el ego empieza a acceder, a sintonizar, va accediendo a sintonizar eso. Una vez que el ego sintonizó, aceptó esos patrones vibratorios, energéticos, ese flujo magnético, está listo para volver a la materia. ¿Qué tiene que hacer en la materia? Encarna en un cuerpo mental, emocional, traducir todo eso. Pero como está tan entretenido con los juegos del parque de diversiones de la materia, es un galimatías para él, un enigma. Le decís a un ego que está ahí más o menos, le decís, tenés que recordar tu planificación interna. ¿Y qué? Claro, lo que tenés que hacer en la materia. Tengo que ir a trabajar, tengo que ver si me aumentan el sueldo, si me caso. Todas esas cosas que el ego tiene como una meta muy interesante. En realidad, lo que tiene que hacer es aprender a resolver ese misterio de que en algún momento acá no es la cosa por donde es, mira para arriba y dice, y será arriba, y ahí empieza esa historia que muchas veces hablamos. Pero lo que va a tener que resolver cuando mira para arriba es cómo decodifica lo que vibratoriamente, magnéticamente, energéticamente el alma le dio, que es lo más difícil para el ego. ¿Por qué? Porque él aprende el lenguaje emocional, mental y de las acciones físicas, que es muy limitado del ámbito donde encarna. Entonces, decodificar esos patrones que el alma le imprimió como revelación es todo un trabajo que en realidad lo termina haciendo el alma a medida que él dice, bueno, voy a intentar hacerlo. Entonces el alma le va tirando flashes y él va a tener que unir despacito el rompecabezas. Seguro. Si no, ningún ego sale del pantano. Ningún ego. Si el alma no está trabajando continuamente, el ego no va a ningún lado. No puede. Es que no va a ningún lado. Porque en la materia no encuentra nada relativo a esa planificación. La materia es el campo donde va a tener que ejecutar la planificación, pero no el campo que le va a revelar ceremonialmente qué es lo que tiene que hacer. La revelación viene cuando él busca la vida interna, y la vida interna, confirmando que esa búsqueda es genuina, empieza a revelarle. Empieza a revelarle. ¿Qué es esa revelación? El alma tiene la capacidad de trabajar sobre la sustancia mental, generando el germen de la idea y del pensamiento. Un patrón vibratorio toca la sustancia mental y, según la voluntad del alma y la evolución del alma, esa vibración, ese patrón magnético que toca la sustancia mental, se revela como una idea superior o pensamiento. El ego tiene que estar atento para sintonizarlo. Y después tiene que estar atento para preservarlo, para custodiarlo, hacerlo propio. Esa revelación es algo que él tiene que aprender a custodiar. Y ahí empieza todo el proceso. No, el mental superior. Después, la conciencia y la personalidad, según el nivel de madurez adquirido, va bajando al mental racional, al mental concreto, especulativo, hasta que la mente racional no empieza a vencer esa compulsividad por trabajar en la comprensión exclusiva y limitante de la materia, el proceso no da inicio. Opera sobre todo. El ser tiene que vencer, estar en la materia desnudo en ese sentido. Tiene que vencerlo, porque si la planificación interna no incluyera el abarcamiento de la ley de olvido, ¿qué pasa? ¿Dónde está el trabajo del ego? Llega a la materia, ¡pum!, se le cae toda la estantería de lo que tiene que hacer. Y el ego no tiene ninguna intención de hacer eso. Antes de hacer eso tiene que quemarse a lo bestia
en un montón de acciones, pensamientos y sentimientos inadecuados. Cuando quemó mucho de eso y ya dice, no, ya está, estoy muy, muy castigado con esto. Tiene que haber otro camino. A partir de ahí, la energía le empieza a franquear otras experiencias. Como por ejemplo descubrir que hay algo oculto, superior, con lo cual él tiene que establecer un vínculo. A partir de ahí la situación cambia, pero la ley de olvido abarca todo. Quiere decir, el ego solamente cuenta con aquello que a partir del minuto cero de estar encarnado va teniendo como experiencia en su conciencia. Lo que va recordando, lo que va almacenando, lo que va aprendiendo, primero en términos bien objetivos. Y después vemos qué pasa con otras cosas. Pero él va a llenar ese vacío, ese desconocimiento, ese olvido de tener claro cuál es su origen, porque la ley de olvido lo que hace es precisamente forzar al ego a descubrir que él no es vida tridimensional, que él no es mente, que él no es emoción, que él no es físico concreto, etérico. Él tiene que llegar a la deducción elevada de que él es vida interna, porque si él no es mente, no es emoción y no es cuerpo físico, ¿qué es? ¿Qué es? Ese es el gran acertijo. Si no soy esto psicofísico que soy. Y los seres fuimos aprendiendo a lo largo de las encarnaciones, a partir de un cierto momento, que somos vida interna. Y eso es lo principal. A partir de ahí se puede dar todo lo demás por añadidura, como decía Jesús. Continuamos la lectura. Poder realizar nuestra transferencia de una a otra faceta de la ley evolutiva está en estos momentos relacionado con el cumplimiento de nuestro propósito interno. Trascender la ley del karma material es uno de los símbolos del rescate. El rescate es la elevación de la conciencia. Esta elevación nos habla del cumplimiento de etapas internas de carácter individual, que son representativamente células que conforman un plan mayor. Al principio de este escrito nos referíamos al desconocimiento de nuestro verdadero potencial. De una manera vasta y flexible, podríamos decir que no hay límites para una conciencia. Esta afirmación se basa en que cualquier nivel que alcancemos es meramente circunstancial. Y de ese modo, incluso aquello que hoy está fuera de nuestra capacidad de manifestación, forma parte de lo que reposa en nuestra esencia. Vamos a un silencio bajo formato musical.
Continuamos la lectura de la nota número 30. En la actualidad, aquellos seres que están viviendo el despertar espiritual están trabajando en estrecha unión con seres débicos. Esta labor se lleva a cabo en la contraparte interna de la existencia y en asistencia directa de las necesidades del plan evolutivo para esta transición. Cuanto mayor sea la tendencia de un individuo hacia el uso de su voluntad, más grande será la barrera que interpondrá con este reino. Aquellos seres que no han superado aún los apegos ponen distancia con la esencia ofrecida por los devas. Cuanto más ambición existe en un individuo por invocar la presencia de estas conciencias, más distante estará el principio cósmico de la armonía. Bueno, es un tema muy recurrente que tocamos en estos programas, visto de diferentes aristas. El uso de la voluntad inferior, ¿no? El huérfana de espíritu, como suele decir Daniel. Y como decía esta nota, es muy común que algunas personas, o muchas personas, estén intentando invocar estas energías por fuerza propia, ¿no? Por fuerza inferior, digamos, de la parte inferior del ser, que es la personalidad y el ego. Y lo que ocurre es que lo que nos dice la instrucción que ocurre cuando esto pasa es que el ser lo que hace es convocar fuerzas. Las fuerzas son una forma de energía que está bajo leyes involutivas en la capa psíquica, es decir, el plano emocional y mental, que están ahí para ponernos a prueba, ¿no? Son no es que sean algo malo, es un poco también lo que hablamos hoy de los devas. Es decir, los devas también están trabajando para propiciar que esas fuerzas hagan su trabajo, porque son los que las construyen. Lo que ocurre es que el nivel y la cantidad de fuerzas involutivas que hoy hay en el planeta están desmedidas, ¿no? Superaron lo que estaba previsto como algo, como una propuesta evolutiva para nosotros, ¿no? Que sean una prueba para que nosotros evolucionemos. Y hoy, por el desvío de la humanidad, esas fuerzas están en un grado que ultrapasa todos los límites. Claro, esa fuerza, como vos dijiste bien, son energías. ¿Para qué? Para que nos muestren el derrotero evolutivo, es decir, no subirnos a esas fuerzas cuando ya somos conscientes. Cuando no somos conscientes nos subimos arriba de cualquier cosa. Y es la tarea. Pero cuando ya somos conscientes tenemos que ver que por ahí no es el camino. Esa es la tarea de ellas, ¿no? Y automáticamente vemos que tenemos que ir para otro rumbo. Y vamos distinguiendo fuerza de energía. Es decir, a dónde nos lleva uno y a dónde nos lleva la otra, ¿no? De energía interna, ¿no? Fuerzas de energía interna, sí. En conclusión, lo que no hay que hacer es pedir ayuda a los guías, a los seres espirituales supuestamente, a los ángeles, porque lo que vamos a recibir son estas fuerzas. Y si estamos en la etapa en la que ya tenemos que dejar de pedirle a la vida, de reclamarle cosas a la vida, de creer que sabemos lo que necesitamos, la vida la forma en la que nos va a responder es con esas fuerzas. Dejar de pedir siempre se dice, ¿no es cierto? Hay un mantra que también lo dice eso, ¿no? Y bueno, cuando pedimos y no es el momento, puede ser que se nos otorgue, pero no viene de la luz esa respuesta. Bueno, vamos por el bloque número 3, que titulamos La trayectoria evolutiva del alma y mónada dirigen todo el aprendizaje. Una persona dice que hay niños que tocan instrumentos desde muy pequeños y pregunta si la ley de olvido se corre en estos casos, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a Gagliardo. No siempre, no siempre.
Por ejemplo, un ser puede recibir el despejamiento del canal intuitivo para ser guiado, por ejemplo, en la ejecución de un instrumento musical, como en hacer un plano de un edificio teniendo 4 años. A veces no son encarnaciones anteriores, a veces sí, porque ¿quién es que desbloquea o no lo adquirido en otras encarnaciones? ¿Quién es que dosifica, administra eso? La conciencia interna. Si la conciencia interna considera que un individuo, en la etapa en que se encuentra, en el marco social, planetario, evolutivo en el que se encuentra, requiere de la reutilización actualizada de algo que ensayó en otra encarnación, automáticamente el alma eso lo blanquea. Y ese ser de repente, sin saber cómo, está manejando una situación sin haberla aprendido, sin haberla premeditado. Y a veces seres que tienen una gran capacidad evolutiva almacenada, que han pasado por grandes aprendizajes, necesitan encarnaciones donde tienen 2 manos izquierdas, no pueden hacer nada. Gracias que pueden comer, sonarse la nariz, no, es cierto. Pero eso no quiere decir que el ser evolutivamente no hubiera llegado en otras encarnaciones a tener determinado tipo de dominio. Porque hay seres que cuando adquieren mucho, una de las formas de seguir aprendiendo, evolucionando, es tener una encarnación donde no pueden aplicar casi nada. Apenas pueden hacer lo más básico que comparten con todo el mundo y no pueden hacer más nada que eso. Entonces, caen en un autoengaño de pensar que son unos inútiles y en realidad, ¿quién es que es el dueño de todo aprendizaje? En lo inmediato, el alma. Entonces, llegar al reino humano, habiendo sido un inútil total, no es la ecuación perfecta en términos de deducción. Todos los seres que están en el reino humano, hasta los más vulgares, están en esa condición después de haber pasado por los reinos infrahumanos y por las etapas más primitivas del mismo reino humano, porque esta no es la etapa más primitiva. Por más que seamos primitivos en este planeta bajo ley de karma, no somos los más primitivos. Hemos pasado por miles de etapas kármicas en otros planetas más primitivas que esta. Entonces, pensar que uno es, un inútil, es no entender la ley evolutiva. Porque el alma, con toda la trayectoria adquirida, más la trayectoria que le ofrece la mónada, porque el alma es solo del reino humano, pero la mónada tiene adquiridas una cantidad de condiciones desde el reino mineral hasta ahora. Entonces, en un movimiento de pinzas, tanto la mónada como el alma pueden insuflarle a un individuo condiciones, virtudes, cualidades, características inimaginables, incluso desmedidas si fuera necesario, por algún motivo que desde la observación racional y la especulación no vamos a entender. Tengamos en cuenta que Leonardo era un ser con ciertas condiciones, Miguel Ángel también, pero nos referimos incluso a mayores condiciones. Un Sócrates, por ejemplo. Un Sócrates. Sí, también materiales, porque Sócrates tenía unos cuantos conocimientos materiales. Pero estamos hablando de algo todavía mayor, ¿no? Porque Sócrates en relación a Miguel Ángel o a Leonardo era una persona mucho más evolucionada. Era muchísimo más evolucionada. Las podés limitar al patrón técnico o las podés colocar en un marco más amplio, porque las cualidades de un ser no solo son por las características técnicas. Hay seres que estando encarnados, hoy en el planeta hay muchos, no tienen inteligencia práctica, pero sí tienen inteligencia subjetiva y filosófica. Y según para qué me quedo con lo segundo. Porque tenía la capacidad, Sócrates, de ser consciente de lo que él era, cosa que los otros no eran, y es una gran ventaja. Cuando un ser tiene autoconocimiento genuino, tiene una ventaja enorme sobre los otros seres, que creen saber lo que son y cómo aplicarlo. Él estaba continuamente descubriendo, profundizando realmente a través de ese autoconocimiento ya adquirido de un modo suficientemente estable y de una conciencia intuitiva que él definía como en ese momento se definía la conciencia intuitiva, pero no importa cómo la definas, lo importante es que funcione la conciencia intuitiva. Y él tenía una cognición no racional muy importante. Por eso era capaz de hablar con un militar y enseñarle de técnicas de guerra. Era capaz de hablar con cualquiera y enseñarle de su profesión. Es decir, la gente le tenía miedo porque los hacía pasar ridículos tremendos, les hacía pasar vergüenza. A los políticos que le prometían todo al pueblo para defenderlo y ayudarlo, él les hacía 10 preguntas y lo dejaba por el piso.
demostrándole que no sabían nada de aquello que supuestamente tenían que hacer por la humanidad. Entonces, era complicado estar con alguien como él. Absolutamente. Es que el aprendizaje evolutivo es ese. No podés evolucionar con lo que no tenés. La evolución se basa en poder profundizar y aplicar lo que tenés. Porque sin lo que todavía la energía no te permitió tener, no vas a ningún lado. Vivís en la fantasía, añorando, esperando, ansiando algo que es una ilusión. Aunque la ilusión es un buen aprendizaje, hay etapas donde hay que trascenderla. Gratitud, hermanos. Continuamos leyendo entonces la nota número 30, donde Gagliardo profundiza el tema devas. El propósito de estas energías de absoluta pureza no es otro que llevar las partículas en evolución a la perfección. A medida que permitimos que una genuina condición impersonal se desenvuelva en nuestra vida, las posibilidades de consolidar la unión con estas energías se agiganta. Desde un cierto punto de vista, estos constructores concretan también lo que momento a momento necesitamos mudar. Cuando necesitamos pasar de un estado a otro, sea abstracta o concreta la coyuntura, su intervención es fundamental. Ellos disponen de la sustancia elemental acorde a lo que un patrón determinado exige cumplir. Tanto devas como los miembros de la jerarquía llamados ángeles no detienen su excelsa actividad de conducción y apoyo ante los desafíos presentados por la humanidad. Presentamos el título del próximo programa: El sentido de la vida del ser hace la diferencia. Bloqueo no es renuncia. Una conciencia pionera es aquella que se ofrece para expresar lo inédito, aquello que inclusive puede no tener capacidad para racionalizar. El pionero es quien trabaja con aquel potencial desconocido. Es quien descubre que, aunque insondable, aquel potencial y él conforman y proceden de la esencia indivisible. El pionero es un oasis en la materia. Por él, la vertiente cristalina de la realidad interior fecunda el desierto de la conciencia humana. Las leyes ocultas, inexistentes para la mayoría, gobiernan fluidamente el mundo donde él concreta su servicio. Donde él se implanta, la nueva tierra emerge bajo sus pies. Donde él sirve, la nueva actitud florece. Donde fija su mirada, solo ve los símbolos de una nueva era. Y nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.